ofensa o las ofensas. Porque ¿quién nos ha ofendido alguna vez, cierto? Amén. Entonces a veces no es la ofensa, sino que son las ofensas que vienen a nuestra vida. ¿Y sabe que las ofensas muchas veces pueden marcar nuestra vida? Hay ofensas que son muy graves. Hay ofensas que dañan nuestro corazón, dañan nuestra vida. Y hay ofensas que son pequeñas. Hay ofensas grandes que marcan nuestra vida, que dañan nuestra vida. Y hay ofensas pequeñas que a veces realmente no las tenemos que darle importancia, sino que dejarlas atrás. Pero todos en alguna oportunidad hemos ofendido a alguien, ¿sí o no? Amén. Hemos recibido una ofensa y hemos ofendido. Amén. Amén. ¿Y la ofensa sabe de dónde nace? La ofensa nace de nuestro corazón, ahí en nuestra alma. Eso es lo que se ofende. Y el Señor es tan sabio cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Porque de ahí nace todo. Quiero que pueda leer conmigo en Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago, vamos a como leer varios versículos para poner fundamento a esta palabra. En Santiago capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, ¿cómo dice? Porque todos ofendemos, ¿cuánto? Pocas veces o muchas veces. ¿Cómo dice ahí la palabra? Muchas veces. Entonces la palabra dice que todos ofendemos. Amén. A ver, ¿cuántos habrán sido ofendidos? Los demás nunca se han ofendido. Bueno, todos nos hemos ofendido en alguna ocasión. Entonces la palabra dice la verdad, que hemos sido ofendidos muchas veces. Mire, y en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén. Bueno, como estamos hablando de las ofensas, le voy a decir qué significa una ofensa. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa? La palabra ofensa en el griego significa escándalo. Esa es la palabra griega de la palabra ofensa. Y justamente significa escándalo. La palabra ofensa significa escándalo, tropiezo, trampa, ofensa. ¿Amén? Amén. Entonces cuando la Biblia habla de que van a venir tropiezos, está hablando de que van a venir ofensas a nuestra vida. Y en Lucas 17, capítulo 1, dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Entonces, ¿qué dice también? Que es necesario que vengan los tropiezos, que es necesario que vengan las ofensas, y dice acá, el 17, dice que es imposible que no vengan. Entonces dile al hermano que está a tu lado, los que tienen un hermano al lado, porque hoy estamos muy poquitos, pero no importa. Dile: es imposible que no te ofendas. Que no te ofendas. ¿Ah? Es imposible que no te ofendas. O sea que sí o sí nos vamos a ofender, dice acá la palabra. Y dice que es una trampa y son tropiezos. ¿Y sabe qué? Pero es una trampa del diablo. Cuando viene una ofensa a nuestro corazón, es una trampa del diablo para que pequemos, para que nos apartemos de Dios, para que nos apartemos de la iglesia y para que nos apartemos del hermano a quien nos ofendió. Entonces la ofensa son tropiezos, es una trampa del enemigo para apartarte del Señor y para que vayas en pecado. Amén. Porque como dice la palabra,
pero no pequéis. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos ofendemos, muchas veces nos enojamos, ¿cierto? Cuando yo me ofendo con alguien, con el hermano, con la suegra. ¿Cuántos se han ofendido con la suegra acá? Amén, amén. Sí, pues tenemos que ser sinceros. ¿Cuántos se han ofendido con algún familiar, con el esposo, con el hermano, con la hermana, con los vecinos? ¿Cuántos se han ofendido con los vecinos? Cuando le tiran la basura ahí, barren y le ponen toda la basura ahí justo cuando usted sale. Dios dice, este vecino, que el Señor que lo bendiga. Y voy a empezar a orar ahí para que suceda algo con esa basura y el viento se la lleve de nuevo al lado de él. Entonces nos ofendemos. Pero entonces la palabra dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, ¿cierto? Significa que no pase un día y yo tenga que reconciliarme. ¿Ya? Pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Mira, Dios prueba nuestro corazón a través de la ofensa. Porque la ofensa revela lo que hay en nuestro corazón. Mira, cuando alguien se ofende, ahí tú sabes qué es lo que había en el corazón. Amén. ¿Cierto? Amén. Porque a veces tenemos una amiga o un amigo, alguien muy cercano, pero cuando tenemos el problema, nos damos cuenta si este era amigo o amiga verdadera. Amén. Amén. Porque cuando pasamos el problema, a veces la persona se ofende. ¿Y qué pasa? No te quiere hablar y tú le dices, oye, no sé, con Marisol, Carlita, no sé, la amiga que tú tengas. Oye, Carlita, porque no tiene ninguna Carlita, ¿cierto? Carlita, ¿qué te pasó? ¿Por qué no me saludaste? No, eso no me pasa nada, le dice. Pero ¿por qué si somos amigas no contamos todo? No sé qué me pasa. Entonces ahí, cuando nosotros nos ofendemos, sale lo que hay en mi corazón. Amén. Entonces, algo pasó en ella que la hizo enemistarse. Algo afloró en su corazón. Entonces, cuando nos ofendemos es porque ahí es algo que tenemos escondido. ¿Y sabes que Jesús también ofendió? Amén. ¿Sabía usted? Porque Jesús era perfecto, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero mire que también Él ofendió. Mire, en Mateo 15:12. Mateo 15:12 dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? ¿Sabes qué? Los fariseos se ofendieron contigo por lo que tú dijiste. ¿Y sabes lo que el Señor le había dicho a los fariseos? En el capítulo 7, mira que el Señor es amoroso cuando habla y predica para que usted aprenda. Amén. Mira cómo el Señor le dice a los fariseos para que usted aprenda. El Señor le dice, hipócritas. Wow. ¿Quién nos ofende cuando le dice hipócrita? ¿Sí o no? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Esto le dijo el Señor a los fariseos. Entonces los fariseos, ¿qué pasó con ellos? Se ofendieron. Y vinieron los discípulos súper preocupados de decirle al Señor, Señor, ¿no te diste cuenta la palabra que le dijiste a los fariseos? Y estos se ofendieron. El Señor también ofendió a la gente. Amén. En Juan 6:60, sí que si no saben lo que dice, generalmente nosotros lo hablamos acá. En Juan 6:60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? También se ofendieron los discípulos con el Señor. Entonces, dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Wow. Aleluya. ¿Se da cuenta que hasta Jesús ofendió?
nosotros vamos a ser ofendidos. Amén. Así que eso lo tenemos claro. Amén. Hay ofensas que son graves, que hemos pasado, que mucha gente ha pasado en su niñez sobre todo, cuando han sido maltratados, cuando a los padres los han tratado mal. Ha venido una ofensa a nuestro corazón que es algo muy fuerte, es una herida muy grande. O cuando nuestros hijos no nos honran, o cuando nuestro esposo nos ha maltratado, o cuando la amiga a quien nosotros confiábamos nos traicionó, o la persona a quien nosotros confiábamos nos traicionó, vino una ofensa a nuestro corazón. ¿Sí o no? ¿Cierto? Hemos sido ofendidas o ofendidos generalmente cuando somos pequeños, y esa ofensa la llevamos en nuestro corazón. Y esas ofensas son graves en nuestro corazón porque enferman nuestro corazón y nos hacen daño. Pero hay ofensas que son pequeñas y no tienen gran valor. ¿Sabía usted que en la iglesia el 80% que se va de las iglesias es porque está ofendido? Amén. ¿Sabía usted? Amén. ¿Por qué se ofende a la gente? ¿Por qué se ofende a la gente? Usted habla con alguien que se fue, le dice, hermana, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Y la hermana o el hermano le va a decir, lo que pasa es que a ver, ¿a quién le echó la culpa? Al pastor. No, es que el pastor el otro día se sacó los zapatos en el altar. Y eso no puede ser. Eso me ofendió. Y por eso me fui de la iglesia. Y la pastora grita mucho. Es muy gritona, así que eso. Y la música, no me gusta la música nueva que están poniendo. Porque no me la sé. Entonces yo me ofendí y me voy a una iglesia donde sí me sepa la música. O se ofende por cualquier cosa. ¿Sabe que la gente se ofende por cualquier cosa? Se da cuenta que hay ofensas que sí podríamos decir, wow, es una ofensa grave, porque me dañaron, ¿cierto? Porque me ofendieron, porque no sé, fui abusada en mi niñez, porque me hicieron daño, mi familia, la persona con la que más yo quería me hizo daño. Es lícito, porque hay heridas en nuestro corazón y es una ofensa grave. Pero hay ofensas que no deberían estar en nuestro corazón. Mire, ¿cómo es posible que alguien se ofenda cuando no lo saludan? ¿Ha conocido gente así? Amén. ¿Conoces a alguien así que se enoje porque no lo saluda? A ver, hay gente que se ofende porque lo llaman por teléfono. Entonces, me pasan llamando por teléfono. Y hay gente que se ofende cuando no los llaman por teléfono. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la gente se va a ofender porque sí o porque no. La gente siempre se va a ofender. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es madurar. Amén. Para no ofenderlo por cualquier cosa, porque si nos ofendemos por cualquier cosa es una trampa que el diablo utiliza para que te vayas de la iglesia y para que te apartes del Señor. Amén. Entonces, las ofensas prueban nuestro nivel espiritual. La persona que es madura lidia con las ofensas y sobrepasa la ofensa y viene a ser una persona madura que vive en el amor de Dios. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué la gente se ofende? ¿Se ha preguntado usted? Yo como pastora me pregunto mucho. ¿Por qué la gente se ofende? Se ofenden por todo. Y a veces son cosas tan insignificantes. A veces uno ni sabe que la persona está ofendida con uno. Uno no tiene idea. Hay gente que a veces me ha llegado una noticia, ¿sabe qué, pastora? Están enojadas con usted. Y yo le dije, ¿pero por qué si yo no le he hecho nada? Es que usted empieza a saludar a una persona, habla con una persona y mientras habla con esa persona se despide de los demás y se va despidiendo de los demás y no se encarga de esa persona. O sea, se despide de todos, entonces no puedo despedirme de todos.
tengo que despedirme de una y quedarme con una. Entonces se da cuenta que uno ni sabe que la gente se ofende con uno. A veces pasa eso. Entonces, esa es la pregunta: ¿por qué la gente se ofende? ¿Y sabe por qué se ofende la gente? Porque la gente es inmadura. Cuando hay inmadurez en nuestro corazón, nosotros nos ofendemos por cualquier cosa. Cuando la gente es inmadura en su corazón, por cualquier cosa se ofende, por lo más mínimo. Entonces la gente, cuando es confrontada por la palabra y se le habla de compromiso, se le habla de dejar el pecado, la gente se ofende. ¿Y sabe qué es lo más grave? Cuando la gente se ofende con la verdad, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la tenemos que hablar claramente, aunque la gente se ofenda, como lo hacía Jesús, ¿sí o no? Jesús hablaba la palabra como era y se ofendían los religiosos y hasta sus propios discípulos se ofendían. Pero él decía la palabra y confrontaba a la gente por lo que el Señor quería enseñarles. Entonces, cuando nosotros estamos ofendidos en nuestra vida, en nuestro corazón, empieza a venir sobre nosotros una falta de perdón. Y esa falta de perdón hace que venga una raíz de amargura. ¿Amén? ¿Sí o no? A veces es una pequeña ofensa, es una trampa, como dije al comienzo, es un tropiezo. Pero esa pequeña ofensa empieza a crecer. ¿Sabe qué? Es como una semilla, que si usted no perdona y si usted no olvida, eso va a empezar a crecer y se va a convertir en una amargura en su corazón, va a empezar a venir depresión a su vida, va a empezar a entristecerse y hasta enfermarse en su cuerpo. Amén. ¿Cuántos saben que cuando la persona tiene raíz de amargura y cuando tiene tristeza en su corazón, viene depresión a su vida? Y viene enfermedad a los huesos. A los huesos. Amén. 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 Entonces nosotros tenemos que evitar todo eso. Lo tenemos que evitar. Cuando nosotros guardamos esta ofensa, se transforma en una falta de perdón. Entonces nosotras, los que tenemos una ofensa, tenemos dos cosas que hacer. Una es ir y perdonar. Amén. Lo que sea. Amén. Sea una ofensa grande, porque puede ser, como le decía, una ofensa justificada. Porque usted puede decir: pero es que me hicieron daño, me golpearon, me abandonaron cuando niño, no me dieron lo que yo necesitaba cuando estaba niña, nunca me abrazó mi papá, nunca me abrazó mi mamá, nunca recibí una palabra de cariño de mis padres. Es lícito que usted tenga esa ofensa en el corazón, pero si usted la guarda y no la libera, va a empezar a venir esa raíz de amargura. Y el diablo va a agarrar esa falta de perdón para que venga tristeza, amargura, depresión a su vida y a su corazón, hasta el punto que se aparte de Dios, que se aparte de la iglesia, porque va a decir que ni Dios me ha podido ayudar en esta ofensa que tengo en mi corazón. ¿Cuántos han sido ofendidos? Amén. ¿Cuántos han sido ofendidos? Amén. Empieza a pensar en esa persona que te ofendió. ¿Y qué es lo que vas a hacer hoy día? ¿La vas a perdonar? Amén. ¿La vas a soltar? ¿O vas a guardar la ofensa ahí en tu corazón? Y vas a decir: esta ofensa no se queda conmigo, esta semilla se queda conmigo, pero esta semilla sabe que va a empezar a germinar pecado, y para que estés apartado del Señor, amargura y tristeza. Esa es la trampa del diablo. Porque la gente del mundo, nosotros sabemos que tenemos que perdonar, pero la gente del mundo dice: ¿cómo voy a perdonar a esta persona que me hizo tanto daño? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que me violó cuando era pequeño? Fuerte, ¿no? Entonces la gente dice: ¿cómo lo voy a perdonar? No puedo perdonarlo. Pero nosotros sabemos que en el perdón hay liberación. Amén. Cuando perdonamos lo que sea, haya sido algo grande, extremo, que tu esposo te haya dejado por otra, ¿sí o no que eso daña en el corazón?
cuando te quedas sola, con hijos que alimentar, pero el Señor empieza ahí en tu corazón y dice: perdona, suelta a esa persona, por lo que te haya hecho. Empieza a soltar perdón en esta noche para que seas liberada tú y la otra persona también la puedas liberar. Gracias, Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer es decidir: ¿perdono y dejo en libertad a esa persona que me hizo daño? ¿O guardo la ofensa, me amargo, me entristezco y me enfermo para siempre? Lo que tenemos que hacer es decir que el Señor viva en nosotros. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿quién vive en su vida? ¿Cristo o vive usted? ¿Quién decide en su vida? El Señor esta tarde te está diciendo: perdona esa ofensa, perdona lo que te hicieron. Pero tú, en tu corazón, dices: yo no puedo perdonar. Pero la palabra dice que Cristo es el que mora en ti. Cristo es el que está viviendo en ti. Entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí, yo puedo empezar a soltar el perdón. Yo puedo empezar a negarme a mí misma. Cuando me están pidiendo el compromiso en la iglesia, cuando me están diciendo: niégate a lo que tú quieres por el Señor, ahí yo no me voy a ofender. Cuando el pastor llama y dice: vengan a orar, vengan, juntémonos a tal hora. Entonces usted, en vez de ofenderse porque el pastor le está citando, y le está citando porque hay gente que se ofende porque lo citamos a orar, porque la gente se ofende por todo. Entonces, en vez de ofenderse, usted tiene que decir: Cristo vive en mí, por lo tanto, estar en los negocios del Padre, estar en los negocios de Dios, eso es lo que me conviene. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que morir a mi yo. Tengo que morir a mi ego. Tengo que morir cada día para que Cristo sea exaltado en mi vida. Entonces, cuando Cristo empieza a vivir en mi vida y yo empiezo a morir, empiezo a recibir las bendiciones del cielo. ¿Sabes que si tienes una ofensa en tu corazón y si te sigues ofendiendo por cualquier cosa, los cielos están cerrados para ti? Amén. No viene bendición. Amén. Hay familias, hay vidas que dicen: ¿por qué la cosa no cambia? ¿Por qué mi familia no se convierte? ¿Por qué mi economía no empieza a fructificar? ¿Por qué mi vida, mi familia no cambia? ¿Sabes por qué? Porque hay una ofensa en tu corazón y no has querido perdonar. O te ofendes por cualquier cosa. Entonces, mientras no perdonemos y empecemos a perdonar y seguir adelante, imagínense si el pastor, que tanta gente que se ha ido de la iglesia, no digo ahora, sino que porque todos los pastores, no solamente este, cuando la gente se va, ¿cómo se va de la iglesia? ¿Cómo se va? Ofendida con el pastor, ofendida con la iglesia. Imagínense si el pastor guardara todo eso en su corazón. Se enfermaría, ¿sí o no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es perdonar, olvidar y seguir adelante. Perdonar, olvidar y seguir adelante. Porque Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes con esta iglesia. Dios se va a empezar a bendecir en el momento que tú sueltas las ofensas. Amén. Cuando tú sueltes esa inmadurez, porque la inmadurez hace que te ofendas por todo. Entonces cuando el pastor o quien te predique o el líder que te hable te pida compromiso y te diga: hermana, ¿por qué no viniste a orar? ¿Por qué no viniste el martes? ¿Por qué no viniste el domingo? Usted no se va a ofender. Usted no se va a ofender y maduramente va a decir: bueno, si a mí me están corrigiendo, yo recibo esa corrección y sigo adelante. Y sigo adelante. Hay gente que se ha ofendido. En cada iglesia que va se ofende y tiene que ir a otra iglesia. ¿Usted cree que en esa iglesia no se va a ofender? Se vuelve a ofender. En cada iglesia se va a ofender. Amén. Porque no hay iglesia perfecta,
No hay pastor perfecto y no hay hermanos perfectos. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, empezar a perdonar y a olvidar lo que nos ha hecho daño. En Mateo 18, 34 y 35 dice que cuando nosotros no perdonamos, el Señor nos entrega a los verdugos. Y esos verdugos son espíritus del diablo que nos angustian y nos deprimen. ¿Y sabe qué? Tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial no nos perdona. ¿Sabía usted eso? Porque hay gente que dice, bueno, Dios solamente perdona, pero yo no. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Amén. Y Pedro le preguntó a Jesús, pero Señor, si a mí siempre me hacen daño y siempre me están haciendo daño, ¿cuántas veces tendré que perdonar? Y Pedro le dijo, ¿serán 7 veces? Y el Señor le dijo, no, 70 veces 7. ¿Y qué significa eso? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano o a la persona que me haga daño? Siempre, siempre. Y es para nuestro bien, para que nuestra vida sea liberada. Y dice en Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará el Señor también a nosotros nuestras ofensas. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces, esta noche, esta tarde, quiero que usted piense en la ofensa que tenga en su corazón. Sea grande o sea pequeña, esta tarde tiene que ser liberada esa ofensa. Amén. Esta tarde tiene que ser liberada esa ofensa. Tal vez le ofendió un familiar, un hijo, un esposo, el papá, la mamá, el esposo, no sé. Pero siempre hay alguien que nos está ofendiendo. Y siempre nosotros estamos ofendiendo. Incluso nosotros no nos damos cuenta cuando ofendemos a Amén. veces. Pero el Señor, que escudriña los corazones, todo lo sabe. Y esta noche quiero que usted pueda soltar esa ofensa, pueda soltar esa persona que la tiene. Dice la palabra que los verdugos son tipo de demonios que vienen a nuestra vida y nos traen amargura, nos traen tristeza, nos traen enfermedad, nos traen pobreza. Todas esas cosas suceden cuando hay falta de perdón. Y cuando nosotros liberamos a esa persona que nos ha ofendido, viene bendición a nuestra vida. Amén. Hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Quizá usted ha estado orando y diciendo, Señor, ¿por qué no viene bendición a mi vida? Y yo quiero que los cielos se abran. ¿Cuántos quieren que los cielos se abran sobre su vida? Y usted sea bendecida y bendecido en todo sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar. Perdonar. Y si hay algo que le ofendiera en esta iglesia donde usted quiera que vaya, no sea inmaduro, sino que madure. Amén. Entonces hay cosas, y si la música está muy fuerte, bueno, Señor, yo sigo adelante, esta es mi iglesia, esta es mi casa, yo amo este lugar. ¿Cuántos aman este lugar? Amén. Mire, hermanos, nosotros no somos perfectos. Mi esposo y yo no somos perfectos, somos igual que usted. Entonces nosotros nos podemos equivocar. Entonces cuando usted ve un error y diga, pero ¿cómo es posible que el pastor dijo esto? ¿O cómo es posible que la iglesia no se haya dado cuenta de esto, de lo otro? A veces están las letras mal escritas, no sé, cualquier cosa. No se ofenda, no se ofenda, no sea inmaduro en eso, sino que madure y diga, bueno, acá todos fallamos, todos nos equivocamos, pero seguimos adelante. Seguimos adelante en el proceso para que seamos perfeccionados en el Señor. Amén. Amén. Porque aquí no hay ninguno perfecto, ¿cierto? Amén. ¿Por qué no somos perfectos? Porque, como decía en Santiago, muchas veces ofendemos. Entonces, la solución no es irse de aquí y buscar otro lugar, porque en el otro lugar también se va a ofender. Donde usted quiera que vaya, se va a ofender. Entonces, ¿cuál es la actitud madura? Yo aquí me planto, yo aquí obedezco, yo aquí empiezo a orar, yo aquí empiezo a obedecer, yo aquí empiezo a servir,
porque en esta casa es donde el Señor me puso. Amén. Amén. ¿A cuántos el Señor nos trajo a este lugar? Amén. ¿Me puede decir un amén fuerte? Amén. Aleluya, porque el Señor está aquí y quiere bendecir tu vida. Quiere bendecir tu vida. Quiero que pueda inclinar su rostro. Incline su rostro esta tarde. Y quiero que empiece a pensar en esa persona que le ofendió. Mire, las ofensas de inmadurez ya sabemos que tenemos que no tomarlas en cuenta, seguir adelante y decir: pastor, estoy con usted, estoy con esta iglesia. Si hay algún error, bueno, lo arreglamos y seguimos adelante maduramente. Pero no me voy a ir por pequeñeces. No me voy a ir porque el volumen está muy alto. No me voy a ir porque no me gusta cómo predica el pastor. No me voy a ir por pequeñeces, porque esas son trampas que el diablo levanta para que usted se aparte de la iglesia y para que usted se vaya al mundo y para que usted se separe del Señor. Pero esta tarde quiero que usted, en su mente, en su corazón, empiece a visualizar a esa persona que sí le ofendió gravemente, a esa persona que sí dañó sus emociones, dañó su corazón, esa persona a la cual usted confió con todo su corazón y te traicionó y dañó tu corazón, pero esta tarde en el nombre de Jesús vamos a soltar la ofensa, vamos a soltar la ofensa, vamos a soltar esa persona que la teníamos cautiva porque no perdonábamos.